¿Cómo va, Nico? Sí, Bien. te estaba escuchando muy atentamente y es verdad, ¿no? Después no son capaces de sostenerlo porque los gana la corrección política Claro, eso mismo. y el veneno principal que tiene esta metodología, que es la culpa por cualquier cosa. Sí, Culpa por decir que hay fraude, culpa por decir que no es una democracia, culpa por decir cretina. sí, Los sí, tienen sí, manejados sí. como si ellos fueran un convento de monjas, Ujú. carmelitas, Sí, y los demás fueran el ogro, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, me parece que está ahí la cosa. Hay todo un sistema moral puesto al servicio de los caprichos de este sistema totalitario que hace que en los momentos cruciales Ujú. todos bajen las banderas que habían subido antes, como vos lo mencionaste. Sí. Quiero recordar el horrible episodio institucional del año 2009, cuando pierden las elecciones y Carrió fue una de las que levantó la bandera. No, Sí, no podemos nombrar al sí, presidente de la Cámara de Diputados, porque eso tradicionalmente, sí. a ver, ¿te estás manejando con gente que se maneja tradicionalmente o con unos No, delincuentes, como me habías dicho 5 minutos antes? tradicionalmente se maneja. Tradicionalmente. Entonces, seamos consecuentes porque les gana el deseo de demostrar Ujú. no sé a quién que son más buenos que el kirchnerismo. A ver, Pierno Doyuna es más bueno que el kirchnerismo, no hay nada que demostrar, Ujú. ¿no? Lo que tienen que demostrar son capaces de vencerlos. Y como vos decís, acá va a haber fraude. No te ponen ese juez porque vayan a hacer algo correcto. No lo ponen porque sí, ¿no es cierto? Es acá lo va a haber. Hay que evitarlo primero y después denunciarlo, porque si no, se lo está convalidando. Y yo la verdad que prefiero los que convalidan por ser cómplices que los que convalidan por ser estúpidos o Bueno, por ser cobardes, esa es la ¿no? pregunta que te iba a hacer ahora, ¿no? ¿Por qué convalidaban? Porque en el fondo el cambio de discurso de Macri también es una cierta convalidación, ¿no? A ese dato que las encuestas le arrojan, qué sé yo, pero en definitiva es otro. Una vez más opta por moverse en la corrección política. ¿Esto lo hacen por estrategia, por complicidad o porque caen en la trampa? Hay, lo tienen montado, o sea, visto desde afuera, parece un juego para niños, Sí. pero lo tienen montado de un modo absolutamente efectivo, es todo un sistema moral. Yo Ujú. por eso quería hablar de la cuestión de Mirta Legrand, porque ahí se ve palpable cómo opera el oficialismo, cómo opera el sistema totalitario que está impuesto. Se repite, ¿no? Son mecanismos y tecnologías que vienen desde la Cuba castrista, que está durando 60 Ujú. años en el poder con cero legitimidad, y son los reyes de todas las trampas, las han estudiado, Sí. conocen los mecanismos de inoculación de culpa, de cómo hacer que la oposición se comporte de modo funcional a los intereses del oficialismo y que salga a justificar. En una Ujú. semana han conseguido que aparecer el partido ultraoportunista como si fuera el partido principista Sí. y la oposición como si fuera oportunista. Sí, sí, Pero sí. esto con la colaboración directa de la oposición, o sea, no es que han salido con un rapto ¿no? de nada No, particular. no, bueno, todo ha sido con la colaboración de la oposición. Así es. Me Eh, gustaría empezar por el final, mira. dale. Quería comentar esto que apareció hoy. El gobierno sale con una campaña de que el PRO tiene un plan económico de ajuste, ¿no? Ujú. Y entonces están difundiendo una conferencia que dieron Broda con José Luis Espert y con Melconian, donde dicen una serie de cosas que básicamente están buenísimas, ¿no? Están buenísimas. Si me llegan a convencer que ese es el plan económico, yo lo aplaudo. Se toman ahí si Broda dice, hay que tener un equipo como Caballo, no sé en qué sentido, seguramente lo han recortado, no sé, valorará el manejo como equipo de Caballo, que creo que no, porque era recontra personalista Caballo, no era un equipo, ¿no? Pero bueno, sacamos eso, pero lo demás es la parte de experto donde dice hay que liberar el comercio, quitar los aranceles. Yo hoy, Fausto Espotorno ponía justo unos números de los países que están más orientados a la exportación. Yo tomé el caso de Singapur porque es el que más conozco, ¿no? Medido en porcentaje de su Producto Bruto, el 193% de su Producto Bruto se dedica a la exportación. Es Claro. altísimo el nivel de exportación que tiene Singapur. ¿Sabes cuántos son los aranceles de Singapur, los aranceles a la importación? No. Decime una cifra chica. No, es que ahora voy a tender a decirte cero, pero.
Bueno, ganaste, 0. ¿No? ¿Sabés cuál es la desocupación de Singapur? Ahí, 0. claro. Entonces, sería una maravilla que vinieran con ese proyecto que hizo de la Argentina uno de los principales países del mundo, habiendo sido antes de que ese modelo llegara, un país muy parecido al que están dejando los kirchneristas. Pero pienso en la cabeza, me pongo en la cabeza de los estrategas del PRO y han llegado a este momento de la campaña y con una imagen. No es momento de hacer cambios tampoco, ahora no pueden salir con una cosa distinta. 15 días, claro. Claro, pero yo les diría esto, para que no se coman el veneno inoculado por el sistema. Esta es una campaña de tuiteros del kirchnerismo, que se hablan entre ellos y que demonizan al mercado y hablan entre ellos, y solamente le importan a los militantes porque les pagan para que les importe. Entonces, no se compren la estupidez y salgan a hacer ninguna aclaración. Me parece que la respuesta es silencio. Es más, me parece que con esta campaña los están ayudando a morigerar un poco las tonterías que han estado diciendo para parecerse al kirchnerismo en los últimos 15 días. O sea, gracias gobierno, no digan nada y agradezcan que están tratando de hacerlos quedar como si fueran económicamente serios. Lo que pasa es que ellos saben muy bien, porque han construido durante más de 10 años si querés, el clima cultural imperante, que con eso lo están arrinconando para volver un poco a lo que es el eje de esta charla, a lo políticamente incorrecto. O que los manejan psicológicamente. Claro. Los tienen absolutamente manejados. No hay en la oposición una avanzada que esté creando una cultura o una interpretación o un universo alternativo. Ni siquiera una estrategia competitiva, porque esto es lo peor. Porque suponete que no saben lo de eso cultural, les parece que tienen que leer más de 2 páginas de un libro y no tienen ganas. Una estrategia competitiva. ¿Cómo les ganás? No les ganás poniéndote en la posición que ellos te ofrecen. No. En el eje de campaña que ellos te dan, aerolíneas. Es un eje imbécil. Más si vas a proponer lo mismo. Esta palabra porque a Novarecio lo ofende mucho. Sí, cierto. Sí. Ellos se siente muy mal y tiene que ir al psicólogo y tiene que cortar el teléfono. Bueno, otro, ¿ves? Ahí está. Eso es ¿o no? ¿Eso es corrección política también? ¿O es operación? No. Yo no digo que sea intencional, pero podría serlo. Ajá. Yo, si fuera un gobierno maléfico y sin escrúpulos, me conseguiría un Novarecio, un Viale, una Ventura, un Majul. Me conseguiría todos esos tipos que cuiden que mi sistema de creencias resulte intocado y que cada vez que pase algo y haya algún conflicto, gobierno y oposición, los ojos de la opinión pública sean desviados del agresor a la respuesta que le da el agredido. Sí. En vez de ver la acción criminal de un gobierno, que se concentren en hurgar en los sentimientos de aquel que es agredido, que por supuesto son sentimientos negativos, para reprimirlos y para mostrarlos a la opinión pública como la justificación de la agresión que hace el gobierno. Fíjate, el mecanismo tan funcional. Horrendo, perverso. Tiene 2 momentos esto de lo de... Eso es Santiago del Moro también. Por supuesto, América TV entera se dedica a eso, ¿no? A hurgar. En cada conflicto, en cada cuestión que pasa, cualquier cosa que haga el gobierno, ellos ponen el ojo en el sentimiento que eso produce en aquel que está reaccionando. En las marchas, ¿no? En las marchas van y a ver, esta gente odia a Cristina Kirchner. El odio es muy mal. Sí. No importa si Cristina Kirchner acaba de secuestrar al juez que estaba investigando su contabilidad, ha detenido la investigación sobre sí misma, tiene sobre la justicia un poder absoluto, tiene jueces que le responden de modo partidario. No hay justicia partidaria. Lo partidario niega la justicia. Lo principal de cualquier sistema de justicia es la imparcialidad. No sé si viste, José, pero viene, me parece muy a cuento porque de alguna manera desnuda el aparato de apropiación o de avanzada cultural del kirchnerismo, el editorial de El Perro Berbisky en página 12, el domingo, donde hace el análisis de los spots de Macri, pero a la luz de su propio
de su propio relato, terrible. Claro, ahí yo quisiera ir... Lo reinterpreta. Lo reinterpreta, pero sin irnos muy lejos, quisiera decir que durante 10 años Berbisky, siendo exactamente como es ahora, fue considerado un gurú del periodismo y guía moral. Absolutamente. Él mismo sacaba las tapas de los libros, él disfrazado casi de papa, de blanco, ¿te acordás? Sí. Como si fuese el gran gurú, precisamente. Exactamente. Berbisky le vendió a toda la corrección política la imagen de la historia que tienen de la década del 90. Pues Berbisky tiene un libro que se llama Hacer la Corte, que es una porquería de libro, si uno lo analiza a la luz de los principios republicanos y no de los gustos de Berbisky. Entonces quiero decir, Berbisky no se volvió loco, no nada. Berbisky es exactamente el mismo que antes, claro. Y los que están equivocados en todo caso son los que lo juzgaron de otra manera antes, ¿no? Sí. Pero quería ir a lo de la dictadura, ¿no? Sí, por favor, que es más de lo mismo en el fondo. Sí, tiene el manejo absoluto, el manejo de la justicia arbitrario, cambia a los jueces cuando no le gustan, cambia a la procuradora, hace lo que quiere. El Congreso es una escribanía. Cada vez que alguien le discute algo es un enemigo. ¿Y qué es una dictadura? Es el manejo absoluto del poder, la concentración absoluta del poder. Pero el problema no es técnico. Porque lo que hace Novarecio cuando le pregunta, ¿y usted qué opina del gobierno? Y yo creo que es caprichosa, que hace lo que quiere, que no consulta, que echa los jueces. Entonces, silencio, Novarecio. Para mí es una dictadura. Entonces, cuando dice la palabra, Novarecio encuentra el pecado en el que se queja. Acá está, ahora sí te agarré, te hice pisar el palito. Le aviso a Novarecio que sí, su concepto de dictadura es de un ignorante total. Histórico del punto de vista conceptual. Si alguien te acaba de describir los acontecimientos de lo que es este gobierno, ni siquiera es importante además eso, vos te concentrás, si sos un periodista político, en si realmente existe ese estado de cosas, no en el título que le ponga Mirta Legrand. No, pero además es patético... Ese estado de cosas, vos no lo has estado denunciando y tenés que esperar a que una conductora de un programa de televisión que no es político te lo diga, de alguna manera ha sido cómplice de esto. Sí, y quien además ha sido deslegitimada para que, un poco el mismo proceso que acarreó, ¿no? Para que todo lo que salga de su boca sea tachado en el caso de Mirta Legrand, de facho, etcétera, etcétera. O sea que... Pero además el proceso como surge esto es muy interesante porque todos iban como coincidiendo, ¿no? Tiene 4 patas, ladra, mueve la cola, perro. No, perro no. No, y cuando decía tiene 4 patas, ladra, me mordió, etcétera, y me gruñe, ni mu decían. Mudos, no importa. Entonces, encontré la forma. Después de preguntar, encontré la forma de decir el problema es Mirta Legrand, y Mirta Legrand parece que es la que justifica que exista esto, que yo también le llamo dictadura. Y peor es el segundo episodio, que es Ani Ventura. Pero bueno, pero y después para cerrar esto, supongo que es la misma mesa, porque es en la que estaba Ani, como Mirta Legrand le dice, pero es que el diccionario de la Real Academia Española dice de dictadura un gobierno autoritario, y esta lo es. Exactamente, que está por encima de la ley. Clarísimo. Está muy bien. Y si vos vas a la definición histórica, la dictadura viene de dictaduras romanas, que eran gobiernos legítimos encima. ¿no? Sí, de emergencia. Legítimos en el sentido que hoy se entiende legítimo, ¿no? Se le concedía la suma del poder público. A esta señora nadie le concedió la suma del poder público. Pero siempre por un periodo muy corto. Pero además, ¿qué sentido tiene discutir la palabra? Ellos quieren que no se los investigue, dicen que tienen derecho a que no se los investigue, ni a ella ni a su hijo, ¿no? A que no se les discuta, a que no se les cuestione y a que no se le pregunte ni la cifra de la pobreza, que hay un asunto elemental de una república es que la cosa es pública, no existe el secreto, ¿no? Entonces, quieren todos los beneficios de ser obedecidos como si fueran dictadores, pero no quieren ser llamados dictadores. Claro. Y operan este mecanismo fenomenal de que es dictador solamente es un ejército que se apropia por la fuerza, con lo cual lo que hacen es evitar cualquier intento por nombrar dictadura a esto, porque dictadura es un falcón verde, si no, no es dictadura. Sí, exacto, por supuesto. El mensaje de Novarecio es, si no te desaparecen, no te quejes. Claro. Eso es lo que te está diciendo. Hasta que no te desaparezcan, cada vez que vos te quejes de algo, yo te voy a comparar
con la situación en que te meto en un Falcon verde y te tiro al río. Sí. Entonces, y ojo, que si te meten en un Falcon azul, probablemente tampoco trance no Varese. No, porque es azul. Vos tenés una señora a la que le dicen jefa. En una república no hay jefas. No tienen soldados. Una república no tiene eso. No lo es. Pero luego no es una diferencia semántica. Se están haciendo los estúpidos. Déjame nada más que te diga lo de Ani Ventura, sí, porque es peor. A ver, no lo vi. Ani Ventura le pregunta, ¿cómo te sentiste esta semana? Lo primero es indagar a ver si todo el ataque furibundo de parte del aparato del Estado, porque además es genial. Claro, si había sido eficiente. Para desmentir que existe una dictadura, le tiran todo el aparato oficial a una persona que opinó contra el gobierno. ¿No? Es increíble. ¿Cómo te sentiste esta semana? Me sentí muy mal. Cuando Mirta Legrand le dice, me sentí muy dolida, muy atacada. Y ahí cuando consigue comprobar que el castigo había conseguido el objetivo de dolor psicológico que estaban buscando, ahí le dice, ¿y no te querés arrepentir un poquito? ¿Cómo vas a preguntarle primero qué es lo que sintió y después utilizar? Sí. Bueno, ahí en 2 segunditos vuelve a llamar José, ahí va. No, pero muy, muy interesante porque la apuesta de esta conversación tenía que ver precisamente con esto, ¿no? Con poder pensar más allá del fetichismo y de lo políticamente correcto, qué cosas tiene esto de una dictadura, o si lo es y no lo es, qué significa hacerlo. Es una discusión que hemos tenido y mínimo 1 o 2 veces por temporada de Viva la Pepa. Acá hay oyentes que me están recordando la que tuvimos con Mariano Vicchio en su momento cuando formaba parte de esta mesa, ¿no? Es lo mismo, pareciera que no es dictadura si no viene en un Falcon verde, llegaron al poder vestidos de militares por la fuerza y te tiraron desde un avión. Y la verdad que eso es una forma de la dictadura. Lo que tenemos que entender es que ya la mera razón o la mera necesidad de querer controlar todo ya es una actitud dictatorial. Claro. Cuando te dice voy a ir por todo, hasta querer controlar la palabra, las palabras que usamos o cómo definimos las cosas que decimos, eso también es una actitud dictatorial. Bien, ahí tenemos José Venegas, ¿estás? Clarísimo eso. También es la desmentida de la experiencia y la desmentida de las palabras, que vos no tengas palabras para nombrar lo que te está pasando. Y cuando vos encuentras una palabra, el aparato represivo moral de los sacerdotes del cuidado del totalitarismo, como el señor Novarecio, el señor Ani Ventura, salen con la regla a pegarte en los deditos por tu incorrección. Por eso necesitan, ¿no es cierto, José?, quebrar siempre la relación entre significante y significado, entre la palabra y la realidad que nombran. Por eso no hay inflación, aunque te vuelvas loco cuando ves los precios en el supermercado, por eso no hay inseguridad, aunque te maten en la esquina. Por eso gana la elección, como dijo Aníbal Fernández en el 2009, Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires. ¿No? La realidad es dictada. Claro. La realidad subjetiva, no podés confiar ni en lo que pensás ni en lo que valorás. Y el criterio de verdad es... La mala intención está clara en el hecho de que me concentro en la palabra y no en lo que estoy denunciando. Totalmente. Esta señora hace lo que quiere. ¿Ese es el tema político o es Mirta Legrand? No, no es Mirta Legrand. No es Mirta Legrand. Entonces, Mirta Legrand es una forma de desviar. Mirta Legrand hasta que diga la palabra que... Fíjate el efecto que ha tenido este aparato, que es como la segunda línea digamos, del aparato totalitario kirchnerista. Fíjate que cuando hay alguna manifestación en Venezuela o en Ecuador o en Bolivia o en Brasil, lo que dicen los manifestantes es que se vaya el presidente. Sí. Acá las manifestaciones ni siquiera se han animado a decirlo. Se encargaba el aparato también de beatificación totalitaria de hacerle decir a la gente que querían que termine su mandato. ¿Cómo vas a decir que esta señora gobierna un aparato delictivo que desvía dinero de la obra pública hacia su cuenta bancaria a través de sus hoteles y que querés que termine su mandato? Es de una incoherencia increíble.
Bueno, pero eso ¿no? O sea, eso te lo piden, lo hemos charlado tantas veces, ¿no es cierto, José? Pero eso oh, te lo piden, bueno, sí, claro, roba, pero tiene que quedarse hasta terminar su mandato. claro. Lo cual Y no, no me parece que ese sea el espíritu de la Constitución. no, por supuesto, la Constitución no quiere que terminen los mandatos los que roban. Mm, Sería una Constitución totalmente estúpida. No claro. es una Constitución estúpida. Claro. Lo que quiere la Constitución es ella. La Constitución tiene que seguir hasta el final del mandato. Ujú. Lo que logran con estas cosas que venimos charlando, ¿no? Quitarte elementos para poder llamar por su nombre a las cosas, etcétera, etcétera, es que no sé si la Constitución, pero la mayoría de los votantes en la Argentina sí piensen que no solo que aunque robe tiene que terminar su mandato, sino que por ahí hasta tener otro. Es que se los hacen decir a todos al final, ¿no? Uh-huh. O fíjate que también, a todos. Al final Carrió termina diciendo, a ellos no les importa ninguna cosa que digas de ellos, mientras al final termines por convalidarlos y legitimarlos. Claro. Porque en el fondo Sí, todo todos son ligado. funcionales, Carrió es muy funcional, la han puesto en ese Sí. lugar. Eso es la que menos colabora, creo, ¿no? Sí, pero digo, para su electorado no hace mella, porque como ya han trabajado mucho para ponerla en el lugar de loca, luego todo lo que diga es lo propio de un loco. Exacto. Entonces, porque hay que mirar a la víctima. Vos sabés que así se justificaba la esclavitud. ¿Qué decían? No, pero si estos negros son unos brutos que no saben hacer nada. Claro, esa es la consecuencia de que son tus esclavos, no la causa. Claro. ¿No? Sí. Sí, mirá cómo está de alterada Carrió. Claro, ¿cómo no va a estar alterada? Lo ridículo sería no estar alterado. No estar alterado, claro. Eso sería lo no sano. Sí. Con ese mensaje venía Lustó también. Sí. ¿No? Sí. Que por suerte creo que ya está, ya pasó Ya la moda. está, no, ya Chau, está, a ya casa, está. andate. Sí. La farándula. ¿No? Quiero que me expliques algo que acabas de decir como al pasar la segunda línea de la avanzada kirchnerista en los medios de comunicación, etcétera, porque intuyo que son precisamente los más peligrosos. Sí, claro. No, porque no es Víctor Hugo Morales, que uno ya ni lo escucha. Es Jonathan Viale, que el lugar común es decir, es la promesa del periodismo. Exactamente, porque hay que decirlo también desde la corrección política. Claro, por supuesto. Porque todos tienen... Cuando el aparato totalitario te invita a legitimarlo al final, ¿no? Esto viene como añadido. Uh-huh. Todos tienen que decir en algún momento que no hay que estar ni a favor ni en contra, ¿no? Viale también fue uno de los que le decía a la señora Legrand que era lo que podía y lo que no podía Absolutamente. decir. Entonces, se ha inyectado tanto, o sea, digamos, un aparato criminal como el del kirchnerismo, ha inyectado tanto esta cosa, que al final todos tienen que, de alguna manera, demostrar que no están del otro lado de la grieta, ¿viste? Uh-huh. Que es pecado estar del otro lado de la grieta. Ya decir Entonces, grieta es hasta... Han intentado que hasta decir grieta es un pecado. Por supuesto, han puesto a todo el mundo a examinar sus sentimientos hacia el kirchnerismo, uh-huh. que no vayan a ser feos. Uh-huh. Y ¿No? si no coincide con lo que tenés que sentir con el kirchnerismo, bueno, entonces a la cueva a pensar y después volvés. En algún momento tenés que demostrar, viste, que no tenés a veces buenos sentimientos. No sos eso, no sos el monstruo que te dice el kirchnerismo que sos, si realmente estás en contra de ellos. Sí. Entonces, lo importante es alejarse de ese lugar, que es el lugar atacado. Entonces, la gente, aunque sea por cobardía, pues yo ni siquiera sé si es un plan de parte de los Novarecio, pero por cobardía, la prioridad es alejarse de aquel que está siendo señalado. Absoluto. Cuando en Cuba te mandan a las brigadas esas, a que te insulten en tu casa, que es lo mismo que hace 678, el Canal América. Absolutamente. ¿No? Te mandan a insultarte para que te conviertas en indeseable y para que todo el mundo se corra de vos. Sí. ¿No? Se aleje, y diga, yo no soy como él. ¿No? Uh-huh. Yo quiero cosas mejores. No, pero no soy como él. Los que gritan y te atacan son los más cobardes de todos. Porque no gritan y te atacan porque crean que tiene razón tu agresor, sino porque le tienen miedo a tu agresor. Y es mejor estar de su lado que del lado tuyo. Absolutamente. Y mira, José, en lo que terminamos, pero bueno, tomémoslo que es porque es una crítica al palo, digamos, ¿no? Que sería el de los comunicadores. ¿Hay al menos alguien que creas que
lo está usando, usando los términos políticamente correctos, etcétera, pero para llegar con un mensaje diferentes, para dotarlos de un nuevo contenido, o porque cree que así llega mejor a una audiencia, como una bomba de penetración y después explota con otra cosa, o simplemente está todo el mundo usándolo porque le conviene o porque es víctima pasivamente de eso que es lo políticamente correcto. Y es muy difícil de distinguir, pero los incentivos están así. O sea, ¿cómo haces para describir a este gobierno y después golpearle la puerta al señor Scioli para que te ponga pauta? No, pero por ejemplo... claro, bueno. No, pues lo pensaba justo... es adaptativo, ¿viste? Un Nelson Castro, por ejemplo. ¿No? Que uno podría decir, bueno, está en otro... Sin embargo, chapotean lo políticamente correcto claro. Más de la mitad del tiempo. Entonces, no sé si es, y esto es para aprender que te lo preguntaba... porque, bueno, sabe que ese es el vehículo con el que llega su mensaje, o porque, bueno, también está en lo políticamente correcto. Yo creo que a ciencia cierta no podríamos decir por qué, pero sí podemos decir algo a ciencia cierta. Pensando como pensamos nosotros, abierta y libremente, y describimos la realidad simplemente como la vemos, nunca vamos a entrar en el círculo al que pertenecen los Nelson Castro y los Novaresios. Entonces, la gente quiere estar ahí. Estar ahí tiene sus reglas. Este es un mercado periodístico que depende fundamentalmente del Estado. Entonces, nadie que sea suficientemente claro y honesto es confiable para el sistema. Y es esforzado, no, esto yo lo repito todo el tiempo, en Viva la Pepa, sobre todo en Radio Nueva, ¿no? En Casa Nueva. No es esforzado solamente para nosotros, y tiene un precio solo para nosotros, también para la audiencia. No es fácil ser oyente de este tipo de programas. No, a vos te habrá pasado como me pasa a mí, que la gente dice, bueno, ahora que te escucho me peleo con todo el mundo. Bueno, lo lamento, no es mi intención. Claro, no es la intención pelear, pero no es que nos vamos a... Es como que le somos útiles mientras tiramos bolitas de bosta a la estatua de Cristina, pero si agarramos la misma y la estatua es de otro, se genera el problema, ¿viste? Exactamente, sí. Pero bueno, es la historia repetida cuando uno... Yo recomiendo mucho un autor que es Milan Kundera, porque él le escribe mucho todos esos mecanismos horribles y perversos que se van armando en una sociedad que va avanzando hacia el autoritarismo, ¿no? O algunas... Hay una obra de teatro de Bertolt Brecht, increíble porque era marxista, ¿no? Pero tenía una visión muy exacta de la perversión del nazismo. A mí siempre me ha sorprendido esa gente que puede ver la perversión en el nazismo, no la puede ver en el comunismo y es idéntica, bueno, ¿no? Total. Idéntica, no es que ni siquiera es un poquito parecida, idéntica. Pero hay una obra que se llama El Soplón, que es muy cortita, donde el hijo que pertenece a las juventudes hitlerianas se va en un momento que el padre había hecho una crítica que leen en el diario, y los padres empiezan con la paranoia de si el hijo no los habrá ido a denunciar. Sí. Y esto también lo hicieron con la juventud, inyectándola y diciéndole que en las casas discutan y la gente se tiene que callar en las casas. No solamente es una dictadura muy perversa y que ha avanzado mucho. Meterte en tu casa a alguien para que te esté señalando y diciendo lo que podés y lo que no podés decir. ¿Y cuál es la actitud que a mí me cuentan común? Al final, los que no son como ese de la cámpora que tenés en tu mesa, te empiezan a decir a vos que te calles para que no se armen los problemas. Sí. José, ¿seguimos el lunes que me quedo sin tiempo? Dale, abrazo. Ya muy pegaditos a la elección, así que supongo que hablando de eso. Hablaremos de cómo termina esto. Dale, chao. Abrazo grande. Era José Venegas.